Hola, mi nombre es Yolanda Blandón, soy estudiante de zootecnia de la UNAM. Hoy les presento mi propuesta sobre compostaje como una alternativa para el aprovechamiento de residuos orgánicos en la Fundación Madel de Santa Rosa de Cabal. Se debe tener en cuenta que pues, actualmente muchos de los residuos orgánicos, digamos como la cáscara de fruta, residuos de comida, estos pues realmente son desechados sin ningún aprovechamiento. Además, hay una falta de orientación en cuanto a la parte ambiental, digamos del manejo de estos residuos y cómo podemos aprovechar. Por ello, esta propuesta surge a partir de, pues, de esta necesidad de aprovechamiento de estos recursos orgánicos que muchas veces pues, generamos en nuestro hogar. Entonces, eh, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollan en la fundación, se plantea, digamos, este proyecto de compostaje como una estrategia eh, práctica donde las madres pueden participar activamente, llevando sus residuos, aprendiendo a manejarlos y haciendo un seguimiento, pues, digamos, entre todas de ese proceso. Digamos que de esta manera no solo se reduce la cantidad de desechos, sino que también se genera un aprendizaje que pueda aplicarse en el huerto que tienen en proyecto también mis compañeros. Esto es para tratar de integrar las diferentes iniciativas que tenemos por parte de la UNAD y creando un impacto en toda la comunidad en sí. Lo que les presento es una solución sostenible, ya que los residuos orgánicos representan una gran parte de desechos en el hogar y al no ser, digamos, aprovechados, estos pues generan contaminación y desaprovechamiento del recurso. Esto se evidencia como la necesidad de implementar alternativas sostenibles que permitan su correcta gestión. El compostaje permite transformar estos residuos eh, y volverlos un recurso útil. Además, no solo, digamos, volverlo un beneficio ambiental, ¿cierto? Que tiene gran impacto, sino también oportunidades de aprendizaje y ahorro y además una posible generación de ingresos más adelante. Bueno, ahora, ¿qué es el compostaje? Este es un proceso biológico en el cual los microorganismos descomponen la materia orgánica y la transforman en un abono natural. Esto mejora la calidad del suelo y favorece el crecimiento de las plantas. Pero pues tiene que haber un proceso bien, digamos, estructurado para poder que ese compostaje se lleve a cabo. Bueno, en el compostaje debe haber un equilibrio. Este equilibrio realmente se basa en dos tipos de materiales. Está el material café y el material verde. Gracias a estos componentes o materiales es que funciona, digamos, bien el compostaje. En los materiales cafés tenemos lo que es los ricos en carbono. Esto nos ayuda y nos da estructura y aireación en el compostaje. Por otro lado, tenemos los materiales verdes. Estos son ricos en nitrógeno y ayudan a activar la descomposición. Nos ayudan a subir la temperatura y a que todos estos microorganismos empiecen a funcionar. Digamos que son importantes los dos para poder mantener este equilibrio y permitir un proceso eficiente y sin malos olores. Digamos que entre los ingredientes en el residuo marrón está la madera triturada, está el cartón, están las virutas, ramas o restos de poda, cáscaras de frutos secos, hojas secas.
paja. Todo esto nos brinda estructura, aporta el carbono y regula la humedad, que eso es algo muy importante también en el compostaje. Por el lado del residuo verde tenemos pues los restos de las comidas, las cáscaras, todo eso es lo que nos va a ayudar con este nitrógeno. Hierba, césped, recién cortado, sí, todos los residuos digamos que tenemos en casa que digamos que son de frutas o de verduras. Bueno, el compostaje pasa por, digamos, estas tres etapas. eh, y es importante tener en cuenta que entre el material que pongamos, sean hojas, sean cáscaras, sean, sí, las cáscaras del huevo, todas estas hojas, entre más trituradas estén, pues mejor va a ser, digamos, para los microorganismos poderse reproducir y podemos tener un compostaje más eficiente. Entonces, empezamos por la destrucción. Los residuos orgánicos comienzan a descomponerse gracias a la acción de los microorganismos presentes de forma natural, como las bacterias y los hongos. En esta etapa inicial, los materiales más fáciles de degradar se transforman rápidamente, dando inicio al proceso biológico. Después viene la descomposición. A medida que estos microorganismos actúan, se genera calor dentro del compost, lo que indica que el proceso está funcionando pues correctamente. Durante esa fase es importante mantener una aireación adecuada, humedad y equilibrio entre materiales para fortalecer la actividad biológica. Eh, y por último, la formación del compost. Finalmente, después de todo esto, los residuos se transforman en un material oscuro, homogéneo y con olor a tierra, conocido como compost, que es ya pues el abono natural. Es rico en nutrientes y pues ya está listo pues para utilizarse y mejorar la calidad del suelo y el mejoramiento en las plantas ya directamente. Bueno, el compostaje en la Fundación MAD. Para la implementación del compostaje se requieren materiales sencillos, digamos que recipientes adecuados, residuos orgánicos, materiales secos y herramientas, digamos, muy básicas. Estos elementos permiten desarrollar el proceso pues, de manera más práctica y asequible. Entonces, encontramos las canastas plásticas, las bolsas negras, el tablón de madera, para evitar la humedad. Hay que tener en cuenta que Santa Rosa y Santa Rosa es una zona muy húmeda. Entonces digamos que estas son las cosas que se deben tener en cuenta para poder hacer el montaje ya directamente en la fundación. Bueno, ¿cómo se va a realizar? Em, Se va a agregar capas de material seco como hojas, cartón, ramas, y después material orgánico y restos de comida, ¿cierto? Eh, Hay que mantener una humedad adecuada y mezclar periódicamente para permitir la aireación. El seguimiento pues es muy importante y eso pues permite poder verificar que el proceso se está llevando correctamente. En la imagen podemos apreciar cómo se debe hacer el montaje del compostaje. En la primera capa, que es la de abajo, entonces irían ramas, cortezas, materiales más gruesos, ¿cierto? De 30 a 50 centímetros. Como el de nosotros no va a ser tan extenso, entonces pues sería un poco menos. Ya viene la capa marrón, que ya como dijimos anteriormente, entonces hojas, cartón de pronto, cosas así que nos sirvan para esta siguiente capa. Y ya la capa verde ya sería entonces césped cortado,
cáscaras, ya lo que hayan recogido eh, para ese día, entonces ya lo pondremos en esa capa. Después seguiría otra vez capa marrón, después capa verde otra vez y para cubrir siempre debe ser con una capa fina marrón y de tierra. Y ya con eso digamos que se termina de completar digamos de implementar ese primer compostaje. Es muy importante tener en cuenta cómo saber si nuestro compostaje está funcionando correctamente. Hay, digamos que señales importantes que debemos observar. Una de las principales es la temperatura, que como habíamos dicho anteriormente, a los 2 o 3 días tiene que ir aumentando la temperatura, pero entonces la tendríamos que mirar más o menos en esta capa de acá. O sea, meter nuestra mano con un guante o con algo, escarbar un poco y mirar en esta zona más o menos en que, o sea, si ha aumentado la temperatura. Si la temperatura ha aumentado, significa que está funcionando. Entonces los microorganismos ya están activos. Otra cosa que hay que revisar es el olor. Un buen compost, ¿cierto? Eh, no debe oler mal, no debe tener un olor desagradable, debe tener un olor semejante a la humedad de la tierra, por decirlo así. En dado caso de que huela, que presente un olor fuerte, debe ser por exceso de humedad o por falta de aireación. También se debe tener en cuenta pues que ya después de que se empieza a descomponer, pues ya acá también cambia la textura y cambia el color. El color pues se vuelve más oscuro y ya nos vamos pasando como a esta etapa de ya volverse como una especie de tierra, ¿cierto? Muy fértil. Y la textura pues también tiene que cambiar porque ya se ha degradado todo el material que hemos puesto. Bueno, el compostaje ofrece múltiples beneficios, tanto para el suelo como para el medio ambiente. El abono que se obtiene, ¿cierto? Este mejora la estructura del suelo, ayuda a retener el agua, facilita el crecimiento de raíces, aporta obviamente los nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo, potasio, eh, favorece los microorganismos benéficos, entonces ayuda a mantener un suelo sano y equilibrado, evitar enfermedades también. Em, Cuando alcanza altas temperaturas durante el proceso, contribuye a reducir los patógenos y semillas no deseadas, mejora la calidad del abono y disminuye el impacto ambiental. Bueno, para finalizar, el compostaje no solo es una técnica para aprovechar los recursos, los residuos, sino una herramienta que permite aprender, crear y generar nuevas oportunidades. A través de este proceso es posible desarrollar actividades prácticas, aportar al cuidado del medio ambiente y descubrir que, digamos, con estas pequeñas acciones se pueden lograr muy buenos cambios y grandes cambios en todo nuestro medio ambiente. Hasta luego y muchas gracias por su atención.